Luego está la reducción, que es el análisis limitado de variables, que se ve al analizar, ¿no?, menos variables de lo que realmente se necesita observar en un problema. Entonces los empieza a limitar las variables que se debería observar cuando existe, ¿no?, una complejidad en una determinada situación. Luego está la abstracción, que es la ley generales sin particularidades. Esto quiere decir que ignoran las características particulares del objeto como tal, entonces solamente ve la parte superficial. Y la causalidad, que es las relaciones unidireccionales y evidentes. Un ejemplo así claro que puse como gráfica es, pues si tenemos un huevo, obviamente si tenemos un huevo de gallina, pues vamos a tener una gallina, ¿no? Entonces, trata de explicar eso, ¿no? Que es la causalidad, que es algo deductivo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Morán? En este sentido, él refuta y dice que el pensamiento complejo es la esencial. En tal sentido, el pensamiento complejo se basa en entender que los objetos de estudio están interrelacionados entre sí y no pueden estar aislados unos con otros, porque todo el entorno de la persona tiene que estar relacionado. Entonces, se habla de la integración de heterogeneidad e interrelaciones. Entonces, el pensamiento complejo acepta la diversidad y las interrelaciones del ser humano en su entorno. En tal sentido, Morán señala 7 principios. Bueno, el primer principio es el sistémico u organizacional. Este principio establece que el todo es mayor y menor que la suma de sus partes. Entonces, todo va relacionado. En tal sentido, se enfatiza que dentro del contexto del sistema del que forma parte, también existen otros sistemas. Otro principio es el holográmico. El pensamiento holográmico indica que las partes contienen información del todo y viceversa. No pueden estar aislados unos con otros. Tienen que estar en relación, ¿no? Ya sea de esta manera holística, como la reduccionista, promoviendo un entendimiento más enriquecido de la realidad que se vive. Luego está el principio de bucle retroactivo o retroalimentación. Esto destaca que es causa y efecto, donde ambos influyen mutuamente, no puede estar aislado. Luego está el principio de bucle recursivo, donde subraya la circularidad en la relación entre causa y efecto, donde el resultado conlleva también una nueva causa. Como vemos aquí en la imagen, una parte de la computadora también conllevan otras partes. Luego está el principio de autoorganización. Entonces, nosotros pertenecemos a una organización que resalta como un sistema que regula a través de un equilibrio dinámico entre ambos conceptos. Por ejemplo, el ecosistema es el autoorganización y el mundo interno que conlleva el medio ambiente. Luego está el principio dialógico. Bueno, a diferencia, los opuestos coexisten sin necesidad de superarse, ¿no? o de ver quién es antes o después, sino es el diálogo como tal, en el cual la estabilidad y la inestabilidad son parte de, como un claro ejemplo, el orden y el desorden son parte de. Luego está el principio de la reintroducción del conocimiento. Todo conocimiento es una reestructuración de la mente en un contexto cultural y temporal determinado. Este principio sugiere que nuestras percepciones están influenciadas por nuestros entornos y experiencias previas. Entonces, el ser humano vive en un contexto cultural con los demás
influenciado y también que experimenta sus propias vivencias, ¿no? Entonces, para concluir, tenemos conceptos claves de lo que destaca Morán. En tal sentido, dice, sujeto es una entidad viva, una autonomía, individualidad y capacidad de procesar información, pero a su vez es un ser humano que convive con los demás, que convive con su entorno, que convive con el sistema. Entonces no puede estar aislado. También destaca que la relación entre sujeto y complejidad es reconocido como el mayor, el ser humano es reconocido como la mayor complejidad, lo que refiere a un enfoque más allá del paradigma simplista. Esta complejidad implica que el sujeto no puede ser analizado aisladamente. No solamente se puede analizar a la persona, sino que también se tiene que analizar al entorno donde se encuentra la persona. Y eso sería. Muy bien, gracias compañera Milenka, muy buena ilustración. Prácticamente lo que Morín, con el pensamiento complejo, eh, eh, refiere, ¿no? Que es el conjunto de habilidades mentales que permiten comprender y actuar en situaciones complejas, ¿no? Y eso lo considera así como es de manera holística, que que todos los sistemas de vida están interconectados, ¿no? Bien, gracias compañera Milenka. Ahora vamos a pasar a compañero Salomón, proceso educativo. Muy buena la participación. ¿Se observa, por favor? Sí, solo que está en pequeñas. Ahí sí. Ah, ya. Bueno, vamos a proseguir con la exposición. En el proceso educativo en el siglo XXI hacia una educación transcompleja. Habla Nikolsky Q, creo que eso sí es el autor. Es un poco complejo de entender las definiciones que maneja, ¿no? Y habla, digamos, de la evolución, ¿no? del rol del docente y el alumno. ¿Ya? Más o menos nos dice que el cambio, ¿no? O sea, en este cambio del paradigma en la educación, nos dice que tradicionalmente el docente era la figura central. Muy bien. Y era el transmisor del conocimiento. Pero según este autor, actualmente el estudiante toma, digamos, un rol más activo en la construcción de su propio aprendizaje. Ya, sin embargo, aún se busca todavía ¿no? en este siglo XXI un modelo que responda a las necesidades del ser humano actual. Es decir, todas las teorías educativas no han satisfacido, digamos, las necesidades del ser humano, en este caso del educando, para poder formar de manera más integral, ¿no? De la misma manera, dice, la insuficiencia de los modelos centrados en la escuela, ¿no? Como decíamos, diferentes teorías o modelos en el ámbito de educación no han respondido, digamos, ¿no? Con cabalidad de manera integral. Dice que la realidad laboral posterior a la educación a veces contrasta con las expectativas generadas en la escuela, es decir, muy poco, ¿no? A veces. ¿Ya? En ese entendido se necesita un enfoque más integral, dice, que considere la familia y el hogar como parte del proceso educativo. De la misma manera, ¿no? Nos habla, digamos, de la transcomplejidad como un nuevo paradigma educativo.
Conceptos claves de la transdisciplinariedad, vamos a tratar, ¿no? De transcomplejidad, tratar de entender. Dice que la transcomplejidad propone una educación integral que conecte al sujeto con el mundo y se conozca la interdependencia entre ambas. Es decir, el sujeto y el mundo tienen que estar conectados y obviamente que ambas son, ¿no? Son interdependientes y debe estar conectado, dice, ¿no? Con este transdisciplinariedad más o menos se busca, dice, la deconstrucción educativa para construir un nuevo conocimiento. Además, incorpora, dice, elementos de la complejidad, la transdisciplinaridad y la metacomplejidad. La complejidad de su aplicación en la educación. Nos dice que la complejidad, desde la perspectiva morianiana, nos ofrece herramientas, dice, ¿no? Para poder comprender mejor el mundo, ¿no? De la misma manera, la transdisciplinaridad, dice, permite al estudiante acercarse a la diversidad de disciplinas y su interrelación. Es decir, que el estudiante tiene que conocer diferentes disciplinas para poder, digamos, encontrar las conexiones que hay entre ellas. Ninguna disciplina es independiente, sino que de alguna manera hay una relación intrínseca que tiene que de alguna manera, digamos, conectarse y más o menos funcionar como un todo de manera integral, ¿no? De la misma manera, dice que el concepto de la realidad debe ser incorporado a los procesos de aprendizaje y enseñanza, pasando de una visión física a una educativa, ¿no? Entonces, tiene que ser más o menos, ¿no? Desde la realidad, no solamente algo teórico. De la misma manera, hay un tercer incluido en este documento y la hiperespecialidad, ¿no? Este concepto tercer incluido, más o menos, que habla el Nicolescu, promueve, digamos, la reflexión entre la construcción del conocimiento y la comprensión de la realidad. También nos habla de la transdisciplinaridad, dice que es esencial para comprender la interconexión entre la naturaleza, el ser humano y la ciencia. Más o menos hay una triangulación, ¿no? Para poder trabajar de manera esencial, pero interconectados, ¿no? en esos tres elementos. De la misma manera, dice, se debe evitar la hiperespecialidad y el enfoque en lo mínimo, favoreciendo una visión más integral. Es bastante complejo entender más o menos este modelo, el modelo que es la, ¿no? transcomplejidad en este caso, como un nuevo paradigma educativo, pero que de alguna manera trata, digamos, de dar una pauta, un tercer modelo, un modelo, digamos, más complejo en los tiempos actuales. Vamos a continuar, vamos a dar lugar a compañero Nelson, adelante. Bueno, mis estimados, continuando la exposición, esta propuesta de la pedagogía compleja de construcción y reconstrucción de la educación, vemos que este enfoque de la pedagogía compleja se basa en la reconstrucción como base previa a la construcción de un nuevo conocimiento. Esto busca una nueva forma de aprender que considere la parte emergente en esta actualidad. Propone muchas cosas en el cual un estudiante debe tener más que todo las herramientas, esa potencialidad en su área, ¿no? Incorpora la omnipresente, los procesos de transdisciplinariedad. Esta transdisciplinariedad es muy importante entender cómo esta propuesta nace desde un punto de vista de poder potenciar al estudiante, de poder darle las herramientas necesarias
para que pueda asimilar tanto en lo práctico, laboral y en la parte esencial, amigable con la naturaleza. Obviamente que debe tener sus áreas muy específicas el estudiante y debe ser empoderado. La educación también, el desligaje educativo, el proceso más importante dentro de la transcomplejidad, se busca una conexión entre diferentes elementos del proceso educativo, incluyendo la familia, la comunidad y el mundo. Como anteriormente lo mencionamos, debe haber una conexión simultánea, dando respuesta a los problemas coyunturales con respecto a contextos, porque en Bolivia tenemos una variedad de contextos muy distintos a la otra. Viendo esa parte de la realidad, debemos entender que nosotros debemos intercambiar conocimientos. Aquí inclusive se aplica el diálogo de saberes, como anteriormente nuestro profesor nos indicaba, ¿no? Este proceso busca superar la fragmentación y la simplificación de la educación tradicional. Antes la educación se delegaba más a la parte de lo que es el docente como una parte muy alineada donde el docente tenía el conocimiento. Pero ahora, con las nuevas propuestas y paradigmas o modelos, nos propone para seguir un poquito más respondiendo a nuestra realidad, tener las especialidades y engranar cada uno, ¿no? Como en este caso, no solo estamos en una sola área, hay economistas, financieros, abogados de sistema y otros, donde engranan distintos conocimientos para poder aplicar. Se centra en la deconstrucción educativa en el aula mente social, la metacomplejidad y los emergentes religantes de educación. En esa parte, si bien en el siglo XXI vemos sigue una parte una brecha muy abierta, no hay esa unión, no responde a la realidad, la educación inicial, secundaria, pregrado, pero se puede trabajar, ¿no? Según contextos, porque actualmente esto puede incorporar un nuevo elemento de investigación científica, rompiendo con el esquema de en la parte tanto tradicionalistas como una educación más por competencias. Si bien en la parte tradicionalista seguimos dando un contexto más por objetivos y en la parte de posgrado dando una visión más en la parte de por competencias, se ve todavía una brecha abierta, ¿no? Para trabajar, pero nos deja entender mucho este autor estas propuestas muy importantes. Gracias, Liz. Gracias más bien al grupo. Muy buena ilustración, ¿no? El texto en sí es poco con contenido tal vez simple, ¿no? Pero en el contenido es bastante profundo, ¿no? Y lo que lo han estructurado el contenido para la explicación, muy bueno. Felicidades. Vamos a pasar al otro grupo. A ver, compañera Erika. Gracias, profe. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Se puede ver? Sí. Se ve, ¿Me escucha? Erika, se ve, Erika. Gracias. Bueno,
A mí no me ha tocado lo que es ya no más aulas físicas. Bueno, de lo que he podido rescatar, que viene más allá del espacio físico. La educación ha evolucionado más allá de las aulas físicas y tradicionales. El aprendizaje debe trascender los espacios cerrados para convertirse en un aula mente social. Los elementos claves, la interacción, la metacognición, el pensamiento complejo. El aula como un entorno de fluidez cognitiva. Se debe generar experiencias en las que los estudiantes se involucren activamente en el aprendizaje, motivados básicamente. El flujo y rendimiento. La experiencia de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi en el estado en el que los individuos pierden la noción del tiempo y logran un nivel óptimo de rendimiento, donde dice que el aula física no es suficiente para un aprendizaje significativo. Es ahí donde nos dice que es fundamental integrar múltiples disciplinas y métodos de enseñanza que fomenten la creatividad y la autonomía. También tenemos lo que es la transformación educativa. Nos habla sobre cambiar la mentalidad sobre el aula. No se trata de eliminar el aula física, sino de transformarla. Bueno, como yo soy del área de tecnología, o sea, es el uso de las herramientas para transformar el aprendizaje más que todo. Sacando una conclusión, para transformar la educación es imprescindible cambiar la mentalidad sobre el aula. No se trata de eliminar el aula física, sino de convertirla en un entorno dinámico, flexible y centrado en el aprendizaje activo y experimental. Adaptar el uso al cambio haciendo uso de herramientas tecnológicas, creando un aula digital. Justamente nosotros en esta área vemos como un papel clave en este cambio, haciendo uso de herramientas de realidad aumentada, realidad virtual, haciendo uso de las plataformas online. Por ejemplo, para nuestra maestría hacemos uso de Moodle. Después, la inteligencia artificial que hacemos uso, el aprendizaje basado en proyectos, haciendo uso de herramientas de dashboard, por ejemplo, Trello, Jira, y otros que nos pueden ayudar en esta innovación. Eso sería, profe. Muy bien, gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Erika. Creo que Karen también estaba contigo. Erika, Perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón, gracias, compañera Erika. Karen también estaba contigo. No, profe, yo hice sola. Ya. No me pude contactar con Karen. Sí, gracias, compañera. Muy buena participación. Vamos a continuar con la exposición. Pensamiento religado. Limber, Alejandro. Limber, por favor, compartir pantalla. ya ahorita lo hago. Perdón, Magis, la señal se me fue. Yo había preparado igual diapositivas sobre el tema que expuso Erika. Tal vez no hemos podido coordinar. Ya. No sé si lo podía presentar, Magíster. Sí, puedes ver. Se ve mi pantalla. Limber. Sí. Ya, un ratito le vamos a dar espacio a la compañera. Si está ahí. Ya está. Sí, para darle secuencia, ¿no? Entonces, Sí. Ya, gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, yo voy a complementar a lo que ya había expuesto Erika. Entonces, el tema de no más aula física. Este modelo está enfocado más que todo a un término denominado aula mente social.
como elemento central de la construcción cognitiva, deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia la metacognición y el pensamiento complejo, que el mismo llevará a la construcción cognitiva y metacompleja y una investigación transdisciplinaria. Este modelo está enfocado bajo los elementos del estado de flujo o experiencia de flujo, que tiene que ver con una motivación intrínsecamente, que puede darse en cualquier campo de la actividad. Actualmente, según lo que había investigado un poco, 3 universidades están aplicando el tema de las carreras bajo la modalidad virtual, que hoy en día tal vez puede denominarse lo que es el boom, ¿no?, de la tecnología, que son la Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad del Siglo XX, el de Pando, y una universidad privada que es la San Francisco de Asís. Este modelo aula-mente social no es limitativo, como dice, para aplicarse en alguna disciplina específica. Es amplio en cualquier disciplina, es autodidacta, es autosuficiente, inspirativa, con un fuerte valor de sensibilidad cognitiva. Lo que permite determinar más que todo es que el aprendizaje de esta modalidad, que es el aula, que ya no es un aula física, ya dependerá de cada uno, ¿no? El tema del aprendizaje. Eso es lo que puedo complementar, tal vez, Magister. Ya, muchas gracias, compañera. Continuamos, Limber. ¿Se ve en parte? Perdón. Sí, se ve, se ve. Continúo con la exposición. El pensamiento desligado, que es la causa de la educación transdisciplinaria, es un enfoque que reconoce la interconexión intrínseca en todas las disciplinas y en la vida cotidiana, ¿no? Y como en este pensamiento es fundamental para la educación transdisciplinaria. El pensamiento desligado en la educación, en emergentes desligantes, en diversas áreas del conocimiento, desde la física hasta la virtualidad y la biología, aportan elementos que expanden la gama de emergentes desligantes en la educación, en la didáctica compleja. En la educación transdisciplinaria se nutre en estos emergentes desligantes, abriendo caminos hacia una didáctica que abarca la complejidad del conocimiento. Y en la vida cotidiana también podemos ver que nos volvemos como un camaleón, ¿no? Como una madre se vuelve un psicólogo al actuar con su hijo, tanto un padre, un profesional y un padre responsable, tanto un estudiante que pese a la educación conductista resuelve problemas buscando múltiples soluciones. Y es reciclaje teniendo conexiones. En interconexión es de reconocer que cada punto del conocimiento tiene conexiones de diferentes direcciones, tejiendo una red de conocimientos, y como el camuflaje, las disciplinas se mezclan y se completan, desafiando visiones tradicionales de comportamiento estacos, ¿no? Y en realidad, pensar desligadamente en la base para prácticas efectivas de la transdisciplinaridad. Y los ejemplos, así mi compañero, ¿no? Alejandra, ¿sí? Continúo con la exposición Limber, ¿verdad? Sí. ¿Aló? Sí, ¿Me sí. escucha? Sí, Ya. continúa. Bien, los ejemplos que podemos dar para el pensamiento religado es, uno, entender cómo el cerebro funciona desde la
perspectiva de la neurociencia, la psicología y la filosofía. Eso requiere, en el último diplomado, por ejemplo, que he llevado de neurociencia, nos indican que las últimas investigaciones hace que el cerebro funcione de dos formas, lado derecho y lado izquierdo. Uno que es el tema de la memorística, el tema de la funcionalidad, y otro es el tema del arte, el tema de los colores, el tema de aptitudes. Otro ejemplo que podemos dar es analizar el ecosistema desde la perspectiva de la biología y la ecología y la economía. Justamente de este tema, al finalizar les voy a hacer un ejemplo. Y por último, investigar el cambio climático desde la perspectiva de la geografía, la física y la sociología. Siguiente, por favor. Los beneficios que tiene la educación transdisciplinaria es fomentar la capacidad de analizar problemas de diferentes puntos. Es decir, que ya no es algo unilateral, no es algo único, sino que ya se abarca a varias ramas. Por ende, también tenemos lo que es las soluciones innovadoras que promueven la creatividad al combinar ideas y diferentes campos. Y por último, el aprendizaje significativo que conecta el conocimiento con la realidad, haciendo que el aprendizaje sea relevante. Siguiente, por favor. Los retos y oportunidades lo hemos clasificado en tres. Uno ha sido desarrollar las metodologías que fomenten el pensamiento religado. El segundo es integrar diferentes disciplinas a la práctica educativa. Y por último, promover la colaboración entre expertos de diferentes campos. Siguiente, por favor. La conclusión hacia la educación más compleja, hablamos que el pensamiento religado es esencial para la educación transdisciplinaria. Al reconocer que la interconexión del conocimiento y la vida podemos construir una educación más completa, relevante e inspiradora. Estas son nuevas tendencias en la educación, pero como así también tiene sus beneficios, también tiene cosas negativas. Y lo explico. Se requiere, a lo que quiere decir la educación religada, habla de las ligas en unión de varias, ¿qué les digo?, especialidades. Por ello es que inclusive se está evadiendo gracias a esta educación lo que es el constructivismo unilateral, único, un enfoque objetivo como caballo cochero, como antes cuando se estudiaba derecho era solo leyes, simplemente del humano, y como es el área, por ejemplo, de agronomía, tengo un tío que se ha especializado en lo que es resistencia de suelos y solo estudiaba cuánto tiempo podía tener el suelo, ¿no? Para poder cosechar o construir y demás, para saber si era área urbana, área rural. Pero ahora, con esta nueva educación, hablamos de algo transdisciplinario, es decir, que transversaliza lo que es el unilateralismo y hace que todos nos conectemos a diferentes ramas. Ahora, por ejemplo, mi tío en la actualidad tendría que, más allá de haberse especializado en resistencia de suelos, sabe lo que es antropología, lo que es sociología, para saber cuántos habitantes hay, qué cultura tienen, si se puede cosechar realmente, el tema de climatología igual, para saber qué días son inviernos, qué días son veranos. O sea, ya no es algo objetivamente a un estudio, sino que tenemos que sí o sí enlazarnos. Otro ejemplo es de los médicos. Por ejemplo, un ginecólogo tiene que saber de psicología por si la madre o hay una embarazada, explicarle, ¿no?, cómo va a haber cambios hormonales en su cuerpo y hablarle psicológicamente. Otro ejemplo es en mi área como abogada, tengo que saber derecho agrario, derecho minero, derecho laboral, derecho de familia. Son hartas áreas que nos hace no profundizar más, al contrario, saber
mayor ligamiento con otras carreras e incluso interactuar con otras profesiones, pero el único desventaja que yo veo de todo este tema del ligado es que es como el dicho, el que mucho abarca, poco avanza. Entonces, también tener mucho conocimiento en general no hace que uno pueda, en su especialidad, tenga que desarrollarse hasta ahí, ¿me entienden? Entonces, tiene, ¿no?, sus beneficios y también sus contras, querido profesor y queridos colegas. Muy bien. Bien, muy buena la participación, la reflexión también que hacen los compañeros. Ahora tenemos un aula diferente, ¿no, compañero Saúl? Hermano Saúl. Sí, sí. Buenas. El compañero Saúl está conmigo y voy a compartir, por favor, la pantalla. Por favor, me confirman si lo pueden ver. Se ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que son las exposiciones en realidad. Hola, ¿me pueden escuchar, no? Se escucha. Perfecto, gracias. Gracias, compañero Saúl. Y bueno, entramos nosotros a un subtítulo que dice que es un aula, ¿qué es un aula diferente? Vamos a hacer un pequeño resumen en la bibliografía que el profesor nos ha dado. Justamente está planteado por Edgar Morin, ¿no?, que dice que el concepto de un aula diferente surge desde la perspectiva del pensamiento complejo y el paradigma del religaje, ¿no? Habla mucho de este tema de lo que es el religaje, y tenemos que conocer obviamente lo que es la palabra de religaje, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder conocer un poquito del concepto acerca de la palabra religaje. Dice también que transformar en el aula implica repensar su estructura, metodología y propósito para hacerla más flexible, interdisciplinaria e integrada. Entonces, para poder entender acerca de lo que dice el autor Edgar Morin, dice el religaje, que es en el contexto educativo. Religar implica superar la fragmentación del conocimiento y fomentar una enseñanza interdisciplinaria donde los saberes no se transmiten de forma aislada, sino que se relacionan entre sí para una comprensión más profunda de la realidad. Vamos a poner un ejemplo de religaje en el aula y dice, en lugar de enseñar biología, historia y filosofía con materias separadas, un docente puede integrarlas al analizar el impacto de la revolución científica en el pensamiento filosófico y el avance de la medicina, ¿no? Entonces lo está integrando todas estas materias para poder decir que es un religaje. En resumen, ¿qué quiere decir? El religaje es la práctica de unir conocimientos de diversas disciplinas y experiencias para generar un aprendizaje más integral y profundo. Entonces, tenemos que entender esa palabra para poder entender lo que es un aula diferente, ¿no? Tiene sus características. Las características de un aula diferente, ¿cuáles son? Espacios flexibles y dinámicos, aulas sin estructuras rígidas con mobiliarios adaptables y áreas colaborativas, integración de herramientas digitales para una educación híbrida, ambientes que fomenten creatividad y el pensamiento crítico, y también tiene beneficios de ¿cuáles van a ser?
los beneficios. Tiene beneficios que son mayor compromiso y motivación de los estudiantes. Entendemos que la motivación, el aprendizaje de los estudiantes es mucho más positivo cuando las aulas son motivadoras, ¿no? O sea, cuando uno está motivado, inspirado para poder estudiar como tal o para poder aprender en este caso, ¿no? Otro beneficio es la preparación para la vida real con autonomía y trabajo en equipo. Cuando hablamos de lo que es la educación en competencias, muchas veces el estudiante aprende de una manera aislada, sola, entonces no aprende a trabajar en equipo como tal. Entonces, si nosotros estamos formando profesionales, tendríamos que analizar justamente esta aula diferente que nos habla Edgar Morin, por el hecho de que sea más integradora. ¿En qué sentido? En un sentido de que, por ejemplo, no solamente el estudiante o el profesional debe conocer, debe saber hacer, sino que también debe saber convivir con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, porque muchas veces, ¿qué pasa? Una persona o un profesional conoce mucho, pero no trabaja con los demás porque piensa que los otros lo hacen mal y demás. Entonces, no se trata de eso, sino que tiene que integrar a la otra persona. Entonces, es necesario decir que un aula diferente va también a preparar para la vida real con autonomía y trabajo en equipo, ¿no? Fomento del pensamiento crítico y la creatividad como tal. Obviamente que cada persona tiene una percepción distinta cuando está aprendiendo. Entonces, este tipo de aula diferente va a fomentar eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poder escuchar a las demás personas, porque cada uno va a tener un pensamiento distinto, como pasa en esta clase, ¿no? Entonces uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera, pero siempre sacamos las cosas positivas como tal. Y tenemos lo que es la mayor equidad e inclusión, permitiendo un aprendizaje adaptado. ¿Cuáles van a ser los desafíos y las soluciones? Hay la resistencia al cambio, ¿no? La capacitación y metodologías nuevas. Es un tema de que, bueno, tendríamos que cambiar este sistema de educación de los que no estarían cumpliendo en el tema integrador. A la falta de recursos tecnológicos, la implementación progresiva y uso de herramientas accesibles es muy limitante para algunos casos que vamos a enseñar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar tecnología, no todos van a poder adquirir como tal. Entonces, ese es un problema que se puede presentar en el momento, ¿no? Entonces, y también hay otro desafío, la evaluación del aprendizaje, uso de rúbricas, portafolios y autoevaluaciones. Bueno, eso es un tema de dar una solución para el aprendizaje de esta manera integradora, el poder hacer estas herramientas de evaluación bajo lo que son rúbricas, lista de cotejos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la aula diferente planteado por Edgar Morin. Ahora vamos a seguir con la explicación, una aula diferente, y bueno, el compañero Saúl va a seguir, por favor. Sí, me escuchan, ¿no? Perfecto. El término aula diferente ya llama la atención desde el título, ¿no? Un aula diferente puede considerarse un espacio fuera de lo tradicional y de lo que tenemos en la mente cada uno. Entonces, en el artículo, lo interesante es entender la aplicación de un pensamiento complejo. Básicamente, ya no es lo simple. En mi presentación voy a intentar, además, confluir, religar, lo que ha dicho hace un momento la compañera, aunque el tono religar yo lo entiendo de distinta manera, de acuerdo a lo que lo planteamos. Para mí, religar sería todo lo que está ligado, observar si está bien o está mal, y de ahí sacar lo positivo y armar otro concepto. Es decir, de varios conceptos sacar algo que a mí me sirva para trabajar y para el entendimiento de los estudiantes. Y también testimonialmente, por supuesto, voy a ir poniendo ejemplos en cada uno de ellos. Entonces, el aula tradicional ya no es diferente.
¿Cómo debería ser un aula? Dice complejo, dinámico. Definitivamente es un gran desafío. Para todos nosotros, el aula ya no debe ser aquello donde los jóvenes ingresan cansados, hasta tal vez enojados, molestos, aburridos, sino de inicio, la entrada, desde el saludo, hay que motivarles a ellos y hay que tal vez hasta insistirles a ellos. De ahí la experiencia que tenemos de cómo eran nuestras aulas antes. Ni bien ingresaba el profesor, buenos días, profesor. Esa era una idea. Pero eso te ponía en alerta ya de que ahí al frente había una persona. Esto en definitiva no es malo. Los jóvenes saluden al docente, absolutamente no es malo, ¿no? De hecho, si partimos de esa idea, entonces ya estamos cambiando lo que es aula tradicional. El otro tema es que no se debe permitir que en los ambientes donde hay una estrategia de formación, y en este caso el aula diferente planteado por González, entiendo que entra en esa lógica y voy a ir remarcando entonces. Si no es lineal el aprendizaje, entonces ya tiene que ser compartido además, ¿no? De ahí que estas características que se han mencionado hasta el momento persiguen un asunto, la superación de la enseñanza, porque esto ha de ser importante. Al momento de salir el docente debe estar tranquilo de haber cumplido su hora y media, 2 horas, de haber cumplido con algo que se le ha encargado, el encargo de la sociedad y la conciencia personal de cada docente. Aquí tiene que cambiar. Entonces me parece que González lo atinó respecto a la idea de Amorín. Luego, es evidente que el trabajo ha de ser definitivamente colaborativo, ya no debe ser el trabajo individual, es decir, la idea nuestra, hasta hace poco, siempre era el estudiante solito en su banco, no. Ahora de entrada hay que fomentar grupos de trabajo, porque eso va a permitir la interconexión y colaboración, y sobre eso engrampar lo siguiente, por ejemplo. Cuando decimos valora la diversidad, valora las habilidades, valora las estrategias, valora el conocimiento, de alguna u otra manera estamos cumpliendo en lo que, y aquí voy con ejemplos concretos. ¿Recuerdan ustedes en el anterior módulo nos propuso el profesor hacer un video del trabajo que hacíamos con una perspectiva futura, ¿no? Entonces, lo realizamos, creo todos. Había una parte donde realmente se puede conseguir esto a través de lo siguiente. Conceptualmente, si nosotros trabajamos sobre un tema, voy a poner el tema, determinación de carbohidratos, si uno enfoque, dice la importancia de determinación de carbohidratos en la agroindustria, en los procesamientos, el saber la cantidad de azúcar, la unidad en la que se mide, la cantidad que se debe colocar, etcétera, etcétera, y hacer entender que esto para el estudiante es demasiado importante, el trabajo de ellos ha de estar en, yo planteo un concepto ligado desde mi perspectiva, los jóvenes trabajan, porque tienen que trabajar con tecnología, ahora se les permite trabajar DeepSeek, Gemini, Perplexity, ChatGPT, etcétera. Saquen los conceptos de ahí, Esos conceptos de ahí también es otra ligazón de conocimiento, ¿correcto? Versus el conocimiento que uno plantea. A ver, saquemos ahora, quizás podemos sacar un concepto mucho mejor. Entonces, vean ustedes que realmente se puede lograr en un aula esto que está planteando González, porque ahí al final, cuando decimos saquemos un concepto, ellos tendrán que confirmar, no solo ver, observar un concepto, sino además transmitir, además enriquecer lo que cada uno ha conseguido. Y los conceptos que se logran son interesantes. En algunos casos refuerzan lo que se les plantea como la parte formal a partir del docente, en otros casos se mejora. En ningún caso, por lo menos hasta el momento, ha existido algo que cambie esta modalidad. Pero en ese sentido, tienen ellos mucho que ver en la formación, y no solo en eso, sino en el asentar el conocimiento, el construir el conocimiento, que es lo que plantea también ellos. Luego, tenemos también este desarrollo de lo que es el pensamiento crítico,
Porque este pensamiento crítico ha de tener la intención inicial, primero, de generar esa interacción con los jóvenes. También el docente, por supuesto, porque si aquí estás también a la intención de correr el riesgo, por ahí, lo que tú estabas mencionando a los jóvenes con anterioridad, no era completo. Y puede ser que algo salga mucho mejor, y ahí hay que aceptarlo. Como docentes tenemos que aceptarlo, ¿no? Fomenta la reflexión, creatividad y más que todo la resolución de problemas reales en la vida, porque si se le dice debemos sacar la determinación de 8 productos agropecuarios del mercado, la primera idea de esos productos en el mercado, en su realidad, lo primero que es conocer ese producto, de dónde viene, cuánto cuesta ese producto, en qué unidades se están vendiendo, está caro, está bajo, por qué en la casa dice es barato. Y él como industrial debe entender que hay momentos en los que debe comprar bastante para transformar. Me explico, el durazno, por ejemplo, en este momento está nomás a un precio económico. Entonces, ahora hay que comprar para hacer la transformación del durazno en los respectivos productos que se necesitan. Es decir, su formación tiene que estar enlazado en todo esto que estamos haciendo, hacer solución de su problema. El problema de él no será el precio del durazno, pero tiene que entender que hay precios que son cíclicos y que pueden ser favorables cuando uno maneja bien estos aspectos, ¿no? Y el papel del docente ahora ya no es un transmisor. Yo digo, eso ya tiene que quedar, para mí mismo está siendo muy complejo, pero debo aceptar. Si deseo estar en la línea de este tiempo, debo aceptar que ya no soy transmisor de conocimientos, sino debo aceptar que soy un viabilizador de una construcción de conocimientos, ¿no? Esta facilitación del aprendizaje, además, es mucho mejor acompañada con los estudiantes, porque el estudiante siempre está atento, cualquiera de ellos puede participar. En esta aula en la que tenemos nosotros, por ejemplo, usted no tiene esa facilidad, profesor, porque ahorita solo vemos en la mayor parte de los colegas, vemos solamente o letras o alguna otra cosa. En un aula no. En un aula la visión está de todos. Y ahí uno puede darse cuenta cuando alguno de ellos se está distrayendo. Pues las aulas, felizmente las que tenemos, tienen un espacio más elevado del docente, de tal manera que podemos mirarlos a los otros de lo que están haciendo, ¿no? Y concluimos entonces en esta explicación breve de que es un desafío para cada uno de nosotros. González lo plantea muy bien. Ahora entiendo por qué dice pensamiento complejo de la educación. Seguramente esto va a ayudar mucho a nosotros, por ejemplo, para hacer los trabajos de investigación que vamos a necesitar. Vamos a tener que cambiar paradigmas, de hecho lo estamos haciendo, estamos en ese camino, y también nos invita a cada uno de nosotros a repensar en la enseñanza, el aprendizaje, yo diría la construcción de conocimiento mutuo entre docentes y estudiantes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, mi estimado Saúl, bastante productivo la presentación, las reflexiones y también de todos los compañeros, ¿no? Eso era el objetivo, que nosotros podamos ir un poquito situando nuestros conocimientos en función a la lectura, ¿no? Bien, entonces, qué bueno que tomen de esa manera. Es bien interesante esto del pensamiento complejo. Esto es simplemente, se puede decir, un autor, ¿no? Que lo cita, que lo estudia, al pensamiento complejo. Después vamos a ir revisando otros textos que van a un poquito más profundizar eso. Bien, entonces con eso vamos a continuar esto mañana. Aquí un poquito quiero parar. Ahora quiero explicar sobre la actividad que vamos a tener durante esta semana, ¿no? En la plataforma, como primera actividad, dijimos que vamos a hacer mapa conceptual. Entonces, entiendo que aquí, ya viendo sus presentaciones, veo que ya ustedes tienen bastante conocimiento en cuanto a plataformas. Entonces, ustedes pueden elegir la plataforma, la aplicación que les pueda ayudar a hacer mapa conceptual. Sin embargo,
quiero poner también en consideración lo que yo uso, ¿no? De repente les sirva también eso. A ver, voy a hacer la presentación. Aquí yo uso, a veces me organizo con unas presentaciones que me ayuda muy bien. A ver, vamos a presentar. Bien, como verán, hay algunos que funcionan con cuentas de Gmail, hay otros que hay que comprar, ¿no? ¿Se está compartiendo, colegas? Estimados. Sí, Sí, se ve. Ya. Muy bien. Por ejemplo, esto yo uso, digamos, para algunas presentaciones, que obviamente algunos ya lo conocen, ¿no? Para hacer mapas conceptuales es muy bueno esto. Por ejemplo, a ver. No está queriendo funcionar, pero ya, muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí podemos escribir, ¿no? Y este de aquí sale otro cuadrito. De aquí va a salir otro cuadrito. Y vamos a ir organizando. Podemos ponerle también fotos aquí. Aquí con esto se ya pone fotos, ¿no? Subir fotos también, URLs, videos también podemos subirlo ahí. Entonces es bastante, nos ayuda a dinamizar también esto bastante. Y nos podemos arrastrar, ¿no? Desde las carpetas, los archivos podemos arrastrar nos permita hacerlo, o donde lo hemos guardado. Aquí están las letras. Nuevamente de aquí podemos arrastrar. Y de aquí. Entonces, la idea es usar herramientas, ¿no? Entonces, si pueden explorar otras aplicaciones, perfecto, muy bien. Esto yo lo exploro, Poplet, ¿no? Para mapa conceptual del tema que hemos ido desarrollando. Solamente aquí la función le estoy explicando. Aquí, si quiere ser nuevo Poplet, lo hacen nuevo Poplet. Ahora, si quieren guardarlo, igual lo van a guardar en PDF. Y creo que solo te permite guardar en imagen cuando es gratuito, ¿no? La opción gratuito. Y ya cuando es con cuenta hay que pagar, entonces creo que es ya en PDF todo eso, ¿no? Pero la opción gratuito ayuda. Eso, colegas, ¿cómo estaríamos concluyendo de esta temática que hemos desarrollado? Bien lo hemos hecho por partes, ¿no? Ahora sería tal vez integrarlo y hacerlo un mapa conceptual y subirlo a la plataforma, esa actividad. Eso sería, colegas, la actividad. Profesor. Sí. Es decir, del documento que nos ha mandado de Exacto. González, vamos a hacer este mapa mental. Mapa mental van a hacer. ¿Trabajo individual? Sí, individual. Si gustan, pueden facilitarse sus presentaciones o ya eso ya lo ven ustedes, ¿no? Pero ya tienen el material. Pero la idea es hacer este mapa mental, ¿no? Imágenes, todo ya incluido esto, ¿no? No da para mapa conceptual, pero funciona. Eso sí, colegas. Perdón, Magíster, ¿Sí? faltamos exponer mi persona y Ronald, ¿mañana lo vamos a realizar? Perdón, si faltamos, termina. A ver, compañeros, yo les propongo a ustedes, ya estamos un poco ahora, ya casi, ya estamos terminando la hora. ¿Qué sugieren? ¿Esto lo continuamos o mañana? Mañana, profe. Ya, sí, descansaremos. Entonces, mañana, compañera, ¿ya? Está bien. Ya.
Entonces, colegas, ya con calma pueden ir trabajando ya esto, así para... algunos estamos con muchas actividades, ¿no? Entonces, ya pueden ir trabajando para subirlo después. Bueno, muchas gracias y gracias por la participación, por las reflexiones. Bastante enriquecedor este grupo. Me estoy llevando lindas experiencias y, bueno, pues que sigamos en esta aventura académica, ¿no? Que que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar esta semana, estas jornadas que tenemos. Gracias. Ayakama, Tinkuna Kama, Wawakuna, Panakuna. Ayakama. Pachi, pachi. Hasta mañana, colegas. Hasta mañana.